Listo, perfecto. Ya estamos en Face, ya estamos en Zoom y ya estamos grabando en la nube. Pues bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más de salud. Mi nombre es Gaby Molina, soy máster en dietética y nutrición. Tengo una certificación de la Universidad de Stanford en ciencias nutricionales y además soy coach en dietética y nutricional y tengo una certificación de coach en acompañamiento emocional. Entonces, digamos que algo he aprendido del tema que vamos a platicar hoy. No soy médico, sin embargo, el tema de la mayoría de los padecimientos hoy en día, los más comunes, los que están causando las mayores muertes, en realidad tienen que ver con nuestra forma de vida más que con cualquier otra cosa. No es una cuestión tanto genética, no tiene que ver con virus, ni con bacterias, ni con microorganismos de ningún tipo. Tiene que ver la manera en la que cuidamos nuestro organismo. Entonces, eh, nosotros tenemos 7 años practicando algo que cuando empezamos no sabía que tenía nombre, pero ahora se llama o ya es conocido como medicina funcional. No es que lo que yo te vaya a enseñar sea una medicina que se estudia en la universidad como los médicos alópatas. Sin embargo, es una rama de la medicina en donde lo que la gente revisa es el origen a través del estilo de vida, el origen del problema a través del estilo de vida. La medicina alópata lo que hace es normalmente diagnosticar, evaluar síntomas y tratar los síntomas en la mayoría de los casos. Y cuando tú tratas los síntomas, en particular en padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión, como la diabetes, muchas otras, las alergias, todas las que son producto de nuestra forma de vida, pues el fármaco no te va a curar ni lo va a revertir, porque la raíz del problema está en los hábitos que vivimos, incluida la parte emocional y la parte de la alimentación. Cuando tú tratas de sanar algo en donde te estás fijando en los síntomas, es como querer eh, tapar una gotera, reparar una gotera desde adentro del techo. Te tienes que ir a la raíz. Entonces, cuando nosotros empezamos este programa, ya habíamos estudiado que la diabetes podía ser reversible, de los primeros médicos que lo empezaron a decir. Sin embargo, yo tuve una discusión larga y tendida con un médico que me decía una y otra vez que no, pero que al final, cuando vio mis argumentos, me dice, bueno, sí puede ser reversible, pero lo que yo no creo es que la gente sea capaz de cambiar sus hábitos, que sea capaz de cambiar su estilo de vida, que sea capaz de adoptar cada una de las cosas que su cuerpo necesita para estar sano. Pues ahí donde entro yo digo, no, yo sí creo que la gente es capaz, lo que necesita es conciencia y conocimiento de lo que realmente se requiere. Y bueno, para que vi por ahí que hay una doctora conectada, que seguramente más de un médico estará por aquí conectado. Entonces les pongo esto de la National Library of Medicine, que es la página o el buscador más completo de estudios científicos de toda índole. Y aquí hablan, en este estudio en particular, dice, revirtiendo la diabetes tipo 2, una revisión narrativa de la evidencia. Y bueno, se los pongo en español aquí, se los traduzco. Lo que dice como conclusión, dice, a pesar de la creciente evidencia de que revertir la diabetes es posible, hacerlo no es normalmente alentado por nuestro sistema de salud. De hecho, la reversión de la diabetes no es una meta en los lineamientos para tratar la diabetes. Las intervenciones dirigidas a revertir la diabetes tienen todas en común que no son la primera línea de tratamiento estándar. Esto es importante porque hay evidencia que sugiere que el tratamiento estándar no lleva a la reversión de la diabetes. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Fármacos. No es, te dan metformina, te dan insulina, te dan fármacos para tratarla, pero no para revertirla. Y es lo primero que hacen. De hecho, desde que tú llegas con 100, 110 de glucosa, ya te dan metformina, ¿no? En lugar de decirte, bájale a la coca, ya te dan un fármaco. Esto nos lleva a cuestionar si el tratamiento estándar es realmente la mejor práctica. Un amplio estudio hecho por Kaiser Permanente encontró que con el tratamiento estándar la tasa de remisión era del 0.23%.
el enfoque actual no revertirá la crisis sanitaria de diabetes. Hoy en México, la diabetes es la segunda causa de muerte. De hecho, alterna con la primera, son las enfermedades cardiovasculares, son los ataques al corazón. Eh, y la realidad es que en el fondo tienen la misma causa ambas. ¿Qué concluye este estudio? En general, como sociedad, no podemos darnos el lujo o tolerar la continua elevación de las tasas de diabetes. A pesar de las muchas barreras dentro del sistema de salud completo, los proveedores de salud son los responsables en el día a día por la vida de sus pacientes, atrapados en una epidemia sin precedentes. El actual modelo cuidado estándar puede ser adecuado para algunos, ¿no? Para la gente que diga, no, yo con la insulina estoy bien o con la metformina estoy bien. Pero seguramente elegirían revertir su diabetes si comprendieran que tienen la opción. Esta opción puede ser provista solo por aquellos profesionales de la salud que no solo estén conscientes de que revertir la diabetes es posible, pero que tengan la educación necesaria para revisar las opciones en una discusión centrada en el paciente en cuestión. Y bueno, aquí en este estudio en particular hablaban de intervenciones quirúrgicas a través de las cirugías bariátricas, ¿no? Que esas nosotros ni las promovemos, ni las sugerimos, ni estamos de acuerdo en que sean la mejor alternativa, más que para la gente que ya tiene obesidad mórbida grado 3, o sea, pesos de 200 kilos, 240 kilos, 180 kilos. Entonces puede ser el tratamiento necesario, ¿no? Si la salud del paciente ya está muy deteriorada, pero la realidad es que con una cirugía de esas puede morir en la plancha, o sea, es tan complicado el tema y hay tanto daño por el sobrepeso mismo que mucha gente que tiene este peso no sobrevive con facilidad a estas cirugías, ¿no? De todas maneras, es algo que tienen que discutir con el médico. Pero si ese no es tu caso, si no estás en esos extremos, lo que dicen luego es dietas muy bajas en calorías, eso tampoco lo proponemos nosotros, pero sí una dieta en donde recuperes la flexibilidad metabólica, una forma de alimentarte y un estilo de vida donde recuperes la flexibilidad metabólica. ¿Pero qué es la diabetes? Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume principalmente el paciente. Sin embargo, la realidad es que la glucosa no nada más viene de los alimentos y es aquí uno de los errores en los tratamientos más comunes, porque hay gente que se alimenta muy bien, pero que de todas formas no puede controlar su azúcar, ¿no? Y digo, los casos que yo he visto de manera directa, la diabetes tipo 1, esa es muy diferente a la 2 y a la 3 y a la gestacional, porque en la diabetes tipo 1 la persona se tiene que medicar toda su vida. Pero les platico que una vez estábamos en un aeropuerto y había problemas para documentar, y una persona con diabetes tipo 1 que traía un aparatito aquí para medirle su glucosa, de repente me dice, traigo 200, creo que traía 250 de glucosa. Le digo, pues, ¿qué desayunaste? Me dice, nada. Entonces, no es nada más lo que comes. Hay muchos otros factores que intervienen en esta elevación de glucosa en sangre. Y esto es algo que rara vez los médicos abordan o atienden, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipos de diabetes hay. Bueno, primero, el paciente sano, que no es diabético, ¿qué pasa? Come algo que se transforma en glucosa o por sus emociones se le eleva la glucosa y entonces el páncreas libera insulina o inclusive no ha comido nada porque trae un ayuno muy largo, su páncreas produce glucosa, la libera, o sea, siempre que haya glucosa en sangre, por la razón que sea, el hígado libera la glucosa, el páncreas va a liberar la insulina y la insulina va a ir a recoger estos cubitos de azúcar, imagínatelos como cubitos de azúcar en tu sangre, como los del café, y la insulina es como si fuera un transportador, un carro transportador, va, los recoge y se los lleva al interior de las células para darle energía a las células. Es así como es la función, ¿no? En la diabetes tipo 1, el páncreas deja de funcionar. Y entonces, al dejar de funcionar o funcionar muy deficientemente, no produce insulina o no produce la insulina que se necesita para que ese azúcar que está en la sangre pueda llegar al interior de las células, que es donde es requerida. El azúcar se utiliza para darle energía a nuestras células, ¿ok? Pero para que esa energía pueda entrar, tiene que haber
una señal de una hormona que se llama insulina y esta señal, esta hormona, lo que hace es llegar a la célula, le toca la puerta y le dice, hey, te traigo un cargamento de glucosa, ábreme la puerta. Estas puertas se llaman receptores, ¿ok? Ahora, en la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero las células se vuelven tolerantes. ¿Cómo te explico esta tolerancia? Pues como la que sucede cuando un alcohólico necesita cada vez más alcohol porque hay tolerancia, entonces ya su cuerpo no reacciona igual, o cuando una persona que come azúcar necesita cada vez más azúcar para tener esa misma sensación de placer, o el que usa drogas empieza de la suavecita y termina con el cristal. Eso es tolerancia o resistencia. Entonces nuestras células generan tolerancia o generan resistencia y entonces cuando la insulina llega a tocarle la puerta a la célula no la oye. Y yo lo equiparo como cuando tenemos a nuestros hijos y estamos aturdidos y nuestros hijos están mamá, 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 y nosotros no los oímos. No sé si te ha pasado, pero mamá, 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 y nosotros ya bloqueamos el mamá, 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 mamá. Tiene que suceder que el niño ve que no lo pelamos y nos grita mamá, y entonces volteamos. Bueno, haz de cuenta que lo mismo pasa con nuestras células. Hay tanto golpeteo de azúcar todo el tiempo y golpeteo de azúcar todo el tiempo que las células ya no abren la puerta hasta que de repente hay mucha insulina en el torrente sanguíneo y entonces por fin escuchan y abren la puerta. Y es porque generamos resistencia a la insulina. Y esto se va haciendo con el paso del tiempo, no es de un día para otro, ¿ok? Ahora, hay otra diabetes, que es la diabetes gestacional. Esta nos pasa a las mamás. A mí me pasó en mi tercer embarazo, en la semana 28 te hacen una prueba de sangre para ver cómo están tus niveles y total, te hacen tomar muchos jarabes para ver si lo tienes y entonces te ponen a un régimen para cuidarte, porque si tú tienes diabetes gestacional sin control en el embarazo, tu bebé puede nacer muy grande y puede tener problemas con su producción de insulina, con su páncreas, y entonces puede desarrollar diabetes tipo 1, ¿ok? Entonces, no quieres desarrollar diabetes gestacional. Hoy en día, por las condiciones de salud en las que se embarazan muchas jovencitas que ya traen ovario poliquístico, que es el mismo origen, y se embarazan con ese ovario poliquístico tratadas con hormonas, entonces es súper probable que desarrollen diabetes gestacional, súper probable. Si esto le sumas que se embarazan mucho más grandes, que buscan tener bebé muchos grandes, y esto se desarrolla, a mí en el primero y en el segundo mis glucosas estaban perfectas, fue en el tercero cuando ya se disparó, ¿ok? Entonces el, la, la solución, digamos, es el parto. Cuando tienes diabetes gestacional embarazada, la sanación o la reversión viene en el parto, pero lo que dicen es que las mujeres con diabetes gestacional es mucho más probable que desarrollen diabetes más adelante. Y eso me lo dijeron a mí, que además tuve hipertensión en mi primer embarazo, diabetes en el tercero. Y me dijeron, tú vas a ser diabética e hipertensa cuando seas más grande. Yo dije, cancelado, cancelado, cancelado. Yo voy a encontrar la manera de no desarrollar estos padecimientos. No me interesa estar enferma. Y bueno, una diabetes que en México todavía no se le llama comúnmente así, pero en Estados Unidos ya, es el Alzheimer. Y esto es sorpresa para mucha gente, que hay una relación entre el azúcar y el cerebro, de tal manera que cuando hay una disfunción de la glucosa en el cerebro, se produce la diabetes tipo 3 y que en todos lados se conoce como Alzheimer, ¿ok? Y esta, yo te recomiendo que si tú empiezas a ver que tu familiar, tu pariente, porque además más o menos al 20% de los mayores de 60 años empiezan a desarrollar Alzheimer. Es muy alto el porcentaje de adultos mayores de 60 años que lo desarrollan. Y como dos terceras partes de los pacientes con Alzheimer son también diabéticos, si ahorita hay mucha más incidencia de diabetes, pues va a haber mucha más incidencia de Alzheimer para cuando la generación que tiene ahorita 40 años llegue a los 60, ya no va a ser el 20%. Y esto le genera una carga a los familiares terrible en todos sentidos. Entonces, si tú empiezas a ver que a tu familiar mayor se le empieza a ir el rollo, pero así mal plan, es importante no confrontarlos, porque muchos de ellos lo niegan, pero fuerte, o sea, es algo complicado, es un tema muy sensible. Sugiero a lo mejor un poquito un tipo de terapia, pero empezar a hacer cambios de hábitos en casa sin que el paciente se dé cuenta que está haciendo cambios puede ser algo súper útil.
Y hacerlos antes de que el Alzheimer sea muy avanzado es importante, porque una vez que el Alzheimer está muy avanzado, que el paciente ya no se acuerda ni quién eres, no te va a aceptar cosas que no le sean familiares. Y al paciente de Alzheimer, pues le es familiar su concha, su dona, su sopa ramen, su comida basura, esa es la verdad. Entonces, aunque se oiga fuerte, esa es comida basura. Junk food le dicen en inglés, nada más que en español no lo traducimos literal. Deberíamos para que se oiga fuerte. Entonces, es importante que si tú vas detectando esto en algún pariente cercano a quien tú vayas a tener que cuidar, lo revises bien, porque estos pacientes más o menos viven 7 años, pero se pierden, se van, se ponen violentos, son bien complicados. Pero si tú lo detectas antes, estás súper a tiempo de empezar a hacer cambios profundos en su estilo de vida y hacerlos en familia. No es decirles que estás enfermo, tienes que cambiar, no, es que todos necesitamos adoptar estilos de vida saludables. Y bueno, vamos a hablar de lo primero que afecta a esta glucosa en el organismo, que es la comida, ¿no? Los alimentos se dividen en tres por tipo de macronutrientes que tienen. Macro porque es lo que más comemos. Los micronutrientes es de lo que comemos poquitito, como las vitaminas y los minerales. Lo que comemos mucho son carbohidratos, proteínas y grasas. Y aquí, por clasificación, los carbohidratos elevan la glucosa, ¿no? Significativamente. Unos carbohidratos más que otros. ¿Cuáles son los carbohidratos? Todos los cereales, todas las frutas y todas las verduras son carbohidratos. Algunas frutas como el coco y el aguacate también son grasas, ¿sí? Pero la gran mayoría son carbohidratos. Dentro de este grupo entran también las leguminosas, los chícharos, los frijoles, las lentejas, las habas, pero estas leguminosas además entran en el grupo de las proteínas. Aquí se unen, ¿no? También tienen proteínas. Las proteínas son principalmente los productos de origen animal, como las carnes, el huevo, la leche, el queso, los pescados, los mariscos son proteínas, pero aquí también entran las leguminosas. Las leguminosas, además de tener carbohidratos, tienen proteínas, ¿ok? Las proteínas también entran en el grupo de las grasas. Lo que las proteínas no tienen, o sea, las de origen animal, ninguna tiene carbohidratos, nada más las de origen vegetal. Las proteínas también se entremezclan con el grupo de las grasas, aunque hay proteínas con muy bajo contenido de grasa, pero la mayoría tienen grasa, ¿ok? Las proteínas impactan poco la glucosa, pero pueden impactarla, no más que sí es bastante poco. Las grasas no impactan en nada la glucosa. Por eso hay un documental por ahí que dice que las carnes producen diabetes. Están más equivocados. Está tan mal ese documental, pero claro, hay que ver quién lo pagó y lo pagó la sociedad vegana. ¿Ok? Se llama, no me acuerdo cómo se llama, What the Health, una cosa así. Entonces, las proteínas no impactan la glucosa. Sin embargo, hay proteínas de muy baja calidad, el jamón, por ejemplo, los embutidos, entonces esos hay que evitarlos, porque esos además de proteína tienen azúcar, ¿no? Entonces, bueno, las grasas no impactan en nada la glucosa, nada más que hay que entender que de todos estos hay productos de alta calidad, que es lo que hay que buscar consumir, y de baja calidad, que es lo que hay que evitar. Los carbohidratos de alta calidad son sobre todo frutas, verduras y leguminosas, no mucho los cereales, ¿no? Algunos como el maíz de veras, el amaranto, esos son cereales de alta calidad. Eh, Hay gente que pregunta por la avena te eleva la glucosa, no es recomendable para nada la avena en este sentido. Entonces, pero las frutas y sobre todo todas las verduras sí, y las leguminosas también. Entonces son carbohidratos con fibra, que eso es lo que hay que comer. Las proteínas, todas las que sean de veras y no procesadas, ¿no? O sea, todo lo que venga del campo, no de la fábrica, como el jamón o las salchichas, las proteínas de veras, no la soya es muy nociva para la salud, es súper inflamatoria. Entonces, carne, pollo, pescado, huevo, leche, queso, yogurt natural de veras, kéfir, ¿va? Ahora, dentro de las grasas, tenemos las grasas de muy mala calidad, que son todos aquellos aceites vegetales industriales con los que cocina la mayoría de la gente, ¿no? El mazola, y voy a poner nombres para que la gente los ubique, el oleico, la mazola, el 1, 2, 3, el nutrioli, todos esos son de los productos más nocivos para la salud que hay en nuestra casa, peor que el azúcar, ¿ok? Entonces,
que hay que utilizar grasas naturales, no procesadas, como el aceite de aguacate, el aceite de coco, la mantequilla, el aceite de oliva. Además, hay que consumir aguacate, aceitunas y, por favor, muchos frutos secos. México es de los países con menor consumo de frutos secos en el mundo. ¿Qué son los frutos secos? Nueces, almendras, pistaches, nuez de la India, nuez del Brasil. Todos esos delicias son frutos secos y esos podemos consumirlos. Y esos tienen que crecer los tres grupos alimentarios. Los frutos secos son tan maravillosos que tienen carbohidratos en forma de fibra, proteínas, unos más que otros, y grasas de alta calidad. Entonces, por favor, México necesita elevar su consumo de frutos secos porque son sumamente nutritivos, son semillas. Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos que, por el amor de Dios, corre para el otro lado? Cuando mucho, si ya tienes padecimientos de salud, evítalos, por favor, hasta que estés sano. Si tú estás sano, puedes comerlos sin que te dañe, en cantidades muy reducidas, muy limitadas, ¿ok? Estos son los carbohidratos que son maravillosos para nosotros. Todas las semillas, las frutas, todas las verduras, todas las leguminosas, menos la soya y todos los frutos secos. Si vas a comer pasta, procura que no sea de trigo. El trigo es sumamente inflamatorio, está muy procesado, pero hay pastas de lentejas, hay pastas de maíz, hay pastas de habas, hay pastas de muchas cosas hoy en día. Esos con mucho gusto te las puedes comer, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? La clasificación del índice glicémico. Lo que buscamos es que el 95% de los carbohidratos que comemos entren en la categoría de índice glicémico bajo, que sea de 35 para abajo. Todo aquello que no te dispara la glucosa en la sangre para que tú puedas mantener tus niveles de glucosa adecuados y que vayas reduciendo esta inflexibilidad metabólica que se manifiesta como resistencia a la insulina, ¿ok? Ahora, en todo momento, nuestro organismo necesita 5 gramos de azúcar en la sangre. Eso es un requisito. Es 1 gramo de azúcar por litro de sangre, más o menos, porque tenemos 5 litros de sangre. ¿Ok? Entonces, esto tenlo en mente. 5 es lo que se requiere. Nomás una cucharadita cafetera. ¿Ok? ¿Qué pasa? En lugar de tener una, tienes 3 cucharaditas cafeteras en la sangre, puedes entrar en coma diabético. ¿Ok? O sea, no una, 3. 3, que es una cucharada sopera. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando tú te tomas un Mountain Dew, una Pepsi Cola, un Dr. Pepper, un café Mocha de McDonald's, una Coca-Cola, un Red Bull, un Sprite, un 7-Up? Que todos esos tienen entre 39 gramos de azúcar y el más alto tiene 60 gramos de azúcar. Acuérdate que necesitas 5. 5. Si tú no tuvieras estómago y esto fuera directito a la sangre, te mata, pero así. Entonces, como en la cabeza de quién fue buena idea hacer bebidas con esta cantidad de azúcar, cuando con 15 gramos de azúcar en la sangre entras en coma diabético. 15, 30 te mueres. Y aquí te están dando la bebida que menos tiene, es el café latte de Dunkin' Donuts, y eso si no le pones azúcar, obviamente, porque si le pones azúcar, pues ya son 30 gramos, ¿sí? O sea, cualquiera de estas que entrara directo a tu torrente sanguíneo te mata. Entonces, como, ¿por qué pensamos que es buena idea? ¿Sí? Pero Dios es tan grande en su sabiduría que dijo, estos cuates se van a equivocar gacho, van a cometer errores mortales, yo los tengo que proteger de sus tonterías, y entonces puso 2 mecanismos de defensa. Uno, la liberación de insulina inmediata. En cuanto empieza el cuerpo a sentir que tú estás comiendo lo dulce, el cuerpo ya está liberando insulina. Así de maravilloso y sabio es Dios, ¿sí? El otro es que lo que hace es que cuando tú tienes exceso de azúcar en sangre, no se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí. Y como no se puede meter a tus células porque ya las echaste a perder, ya están disfuncionando tus células, entonces en algún lugar se tiene que guardar ese azúcar. Ojalá la pudiéramos sacar por nuestras heces fecales. No, no sale, el azúcar no se desecha. Ojalá que como entrara saliera lo que no estamos, eso no pasa. Toda se va a meter al torrente sanguíneo porque biológicamente
pues el cuerpo está diseñado para que todo el azúcar que entre se mete al torrente sanguíneo, porque antes, la gente se moría de hambre. Antes, no había suficiente comida. Antes. Evolucionamos en las hambrunas, no evolucionamos para la abundancia, que es lo que vivimos hoy. Hoy vivimos abundancia de comida, pero la gran mayoría de nuestra historia, hasta la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido hambruna tras hambruna tras hambruna. Entonces, nuestro organismo evolucionó para absorber todo lo que entra, no para desperdiciar nada. Entonces, por eso que cuando comes de más azúcar no la sacas, se acumula. ¿Cómo se acumula? Como grasa. Entonces, todos aquellos rollitos que tienes acumulados por ahí, o casi todos, significa principalmente que comiste demasiada azúcar por un lado, pero ahorita vamos a ver la otra parte que impacta, ¿ok? Ahora, esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, es que el azúcar no entra a las células, entonces estamos cansados. Entonces, yo digo, ¿por qué estás cansado si cada kilo de grasa acumulada es el equivalente a 9,000 calorías de energía? Porque las calorías son una medida de energía, ¿no? Entonces, si una persona normal gasta 2,000 calorías al día, promedio X, ¿no? De 1,500 a 2,000, y tiene 9,000 acumuladas, ¿por qué tiene hambre? ¿No? Pues porque no las puede sacar. Y luego la energía, está cansado porque la energía no entra en las células. Que hay algo interesante. Cuando nosotros tenemos azúcar en la sangre, continuamente elevada, no se gasta la energía que tenemos acumulada en forma de grasa. No la usa el cuerpo porque dice, pues ahí hay azúcar, no voy a ir a buscar nuestras reservas. ¿Por qué? Porque ahí está. Pero ese azúcar, en lugar de usarse, se acumula como más grasa, ¿ok? Entonces, bueno, este es lo que sucede. La resistencia a la insulina es una condición en la cual los tejidos presentan una respuesta disminuida para absorber la glucosa circulante ante la acción de la insulina. Podemos llamarle la prediabetes. Y esto es lo que todos los médicos deberían de mandar medir, porque mucho antes de que se dispare la glucosa, la insulina ya está disfuncionando. Mucho antes de que tú veas que tu glucosa está arriba de 100, tú ya tienes la insulina elevada. Y yo he visto, la insulina debe estar abajo de 5. Me ha tocado ver gente arriba de 100. ¿Ok? Ahora, ¿quieres saber si tienes resistencia a la insulina? Lo mejor es que te vas a hacer la prueba en sangre, pero hay síntomas, hay signos. ¿Cuáles son? Hay una mancha que se va formando en el cuello, en las axilas, en la ingle, que es una mancha oscura en la piel. Hay niños que tienen esta mancha y los papás la tallan como si fuera mugre. No es mugre, es una mancha producida por el exceso de azúcar en la sangre, por la resistencia a la insulina. Hay personas que en lugar de la mancha desarrollan verrugas que en realidad se llaman acrocordones. Toda la gente con el cuello lleno de verruguitas en lugar de la mancha es resistencia a la insulina. Las parejas que no se pueden embarazar, tanto hombres como mujeres que tengan problemas, puede tener que ver con la resistencia a la insulina. Cuando tienes 10% de sobrepeso o más, puedes tener resistencia a la insulina. Cuando tienes ovario poliquístico, puedes tener resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, cuando es ovario poliquístico, se manifiesta claramente de dos formas en las mujeres. Es acné en la cara y vello facial, ¿no? Como de los hombres, o vello en el pecho, se llama hirsutismo. Y en los hombres se puede manifestar como disfunción eréctil. Pero los hombres van y se toman la pastillita. Hay que atender la causa, ¿ok? La hipertensión es igual, el origen está en la resistencia a la insulina. En el embarazo, la preeclampsia, que es también hipertensión, pero el embarazo es resistencia a la insulina, la disfunción eréctil, la diabetes gestacional es resistencia a la insulina, y en el caso de las mujeres, lo que les decía, el hirsutismo es resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esto es síntomas que tú puedes ver que tienes, pero te puedes ir a hacer la prueba, se llama insulina basal, y debería de salir abajo de 5. Anota esto, porque en los laboratorios que lo que sacan es un promedio, no sacan lo sano, y te lo digo porque inclusive en los parámetros que miden la diabetes, hay laboratorios que te marcan 110 hasta normal, pero normal no quiere decir sano, quiere decir que es el promedio. Entonces te van a poner que estás bien si estás entre 1 o entre 2 y 22, eso es falso. Los estudios científicos han manifestado la evidencia
prueba que si estás arriba de 5, tú ya tienes resistencia a la insulina y puedes desarrollar cualquiera de estos padecimientos. Entonces, vete a hacer la prueba y ve qué sale. Tiene que salir abajo de 5. Ahora, ¿qué es lo más grave de la resistencia a la insulina? No es la diabetes, es tus probabilidades disparadas de desarrollar cáncer. Disparadas. ¿Por qué? Todos hemos escuchado que las células cancerígenas se alimentan de azúcar o cancerosas. La realidad es que todas las células se alimentan de azúcar, no es una cosa particular de las células del cáncer, también las nuestras. Sin embargo, las células del cáncer tienen una característica que las hace muy sensibles a la insulina. Tienen 22 veces más receptores de insulina que nosotros en nuestras células sanas. Entonces, cuando tú eres resistente a la insulina y por lo tanto, esta es la insulina y esta es la glucosa. Por lo tanto, esa insulina no puede entrar a donde tiene que entrar, que es a la célula para darle energía. Las células cancerosas que están circulando en el cuerpo de todos nosotros dicen, venga a nosotros tu reino, yo te abro las puertas, todo ese azúcar que tú no quieres, yo sí la quiero. Y entonces empezamos a alimentar nuestras células cancerosas, que si encuentran una zona donde estacionarse, van a empezar a crecer. ¿Dónde se van a estacionar esas células cancerosas? En cualquier parte del cuerpo que tengas crónicamente inflamada. Así funciona. ¿Ok? Entonces, lo más peligroso de tener esta resistencia a la insulina es que tus probabilidades de desarrollar cáncer se incrementan drásticamente. A tal grado está este tema de la resistencia a la insulina en el mundo, que hoy el cáncer es la tercera causa de muerte en México, la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Ok? Porque además de todo, la gente que desarrolla este padecimiento muchas veces no se da cuenta que tiene que hacer cambios en su estilo de vida, sí o sí, porque sus médicos no se los indican. Y tienen tanto miedo que no escuchan las indicaciones de nutriólogos, por ejemplo, o de gente que sabe del tema, y solo escuchan a sus médicos. Pero mi experiencia personal, cuando mis papás murieron de cáncer, que ellos no me escuchaban, mi papá escuchó a su doctora y su doctora le dijo, ¿tu cáncer no es tu culpa? ¿Sí? Nunca le dijo que tenía que dejar de fumar ni que tenía que dejar de tomar alcohol, pero tampoco le dijo que tenía que dejar su comida chatarra. Le dijo, es más, síguete comiendo tus conchas, tus hamburguesas y tus pizzas, por favor, no te las vayan a quitar. Palabras textuales. Y mi papá, muy asustado, le hizo caso a su doctora. Desafortunadamente, ¿no? Entonces, en este tema de la gente que ha desarrollado cáncer, es fundamental que sepa que en sus manos está y es requisito de su cuerpo hacer cambios, porque es una enfermedad espantosa y nadie está exento, nadie. En enero le diagnosticaron a la princesa Kate cáncer, ¿sí? La princesa Kate, que yo creo que comía muy sano, pero entonces hay otros factores que influyen en el tema de la salud, que pocos médicos atienden. Algunos ya empiezan a indicar que el paciente vaya a resolver su situación emocional con algún terapeuta, pero muchos los mandan con psiquiatras y entonces les dan más fármacos y eso tampoco lo resuelve, ¿no? Entonces el cáncer, que yo lo viví de cerca con mis papás y con mis papás y con un, dos, tres, cuatro de 5 tíos también, ¿ok? ¿Qué alimentos provocan resistencia a la insulina? Todos los de índice glicémico elevado. Todos estos alimentos provocan resistencia a la insulina. Y entonces esto tiene que salir de la alacena, de todo el mundo. Si lo consumes, que sea fuera de tu casa, que sea el ocasional. El elote amarillo transgénico tiene que salir de tu alacena. Hay que cambiarlo por el blanco. Entonces, tiene que ser comida real. Y hay una página que te dice cuál es el índice glicémico de los alimentos. Hay que mantenerse en todo lo que sea índice glicémico abajo de 35. ¿Ok? Ahora, les decía que había otros factores que te disparaban la glucosa. Uno es la falta de sueño. Cuando tú duermes menos de 6 o 7 horas idealmente, tu cuerpo entra en estado de alerta. Y cada vez que entra en estado de alerta se dispara el cortisol. Y el cortisol dispara la liberación de glucosa y esa dispara la liberación de insulina. Lo mismo pasa con el estrés. Entonces, cuando tú no duermes o cuando tú no sabes manejar tus emociones negativas, en particular el miedo y el enojo, ¿sí?
Esas dos van a disparar siempre los niveles de cortisol, porque tu cuerpo piensa que está en peligro. El miedo y el enojo son reacciones al peligro. El enojo de que algo es injusto porque aquel tigre se va a comer a tu comida o va a atacar a tu familia. Entonces tú tienes que reaccionar defendiendo o huyendo o atacando. Entonces para eso necesitas energía. Lo que necesita energía son tus músculos. Entonces por eso se libera la glucosa. Pero cuando tú tienes miedo, muchas veces lo que tienes que hacer es huir. Entonces para huir necesitas correr también, necesitas también usar azúcar. Entonces digamos que para el cuerpo todo lo que sea situación de riesgo, donde vea que siente el cuerpo que estás en peligro, va a liberar glucosa. Y eso sucede cuando no duermes y cuando vives estresado. Estresado, asustado, enojado, entonces tu cuerpo va a liberar glucosa. Y glucosa que tiene almacenada en el hígado o que tu hígado fabrica, porque tu hígado es un laboratorio que fabrica glucosa a partir de otros tejidos. Puede degradarse tu músculo que tienes para convertirse en glucosa. Entonces es súper importante este tema del sueño y de los niveles de estrés, de las emociones, en particular el miedo y el enojo. Y por esto en Sana Sin Esfuerzo estamos aliados con un despacho o con un grupo de terapeutas, con un consultorio, con un grupo de terapeutas que ayudan a la gente que está con nosotros a entender el tema de sus emociones, ¿ok? Hay una cuestión nutricional que también interviene en este tema de la resistencia a la insulina, que es el desequilibrio en el consumo de omega 3 y omega 6. El omega 3 y el omega 6 son grasas esenciales. Eso es, tu cuerpo no las produce. Tu cuerpo produce grasa, tus triglicéridos y tu colesterol los produce tu cuerpo. Pero el omega 3 y el omega 6 no. Estos los tienes que consumir de los alimentos. Y antes, lo que comíamos de origen animal, cuando se alimentaba de pasto, tenía omega 3. También los peces de agua fría tienen omega 3, porque el alga y el pasto tienen omega 3. Entonces, cuando los alimentos que nosotros comemos se alimentan de alga o de pasto, nosotros comemos omega 3 de origen animal, que es el que nuestro cuerpo necesita. Desafortunadamente hoy, todo lo que nosotros comemos que no es del mar está alimentado de soya y de maíz transgénico, que lo que tienen es omega 6. ¿Cuál es la función de cada una? Ambas son componentes estructurales de la membrana celular. Se das cuenta, cuando hablo de estructurales, como un muro, en un muro que hay estructural, pues está el ladrillo, está el cemento que lo une y están las varillas. ¿Qué cosa no es estructural? El yeso con el que lo recubres y la pintura, ese es adorno. ¿Sí? Cuando yo me refiero a estructural es que tiene que formar parte para que se sostenga. Entonces, el omega 3 y el omega 6 son parte estructural de tu membrana. Piensa en la membrana como lo que recubre a tu célula. Piensa en la cáscara del huevo, esa es la membrana del huevo. ¿Ok? La cosa es que cuando tú no consumes omega 3, lo más parecido al omega 3 químicamente es el omega 6. Entonces tus células, que siempre se tienen que estar regenerando, se van a llenar de omega 6 en lugar de omega 3. Y es como si yo a mis muros, que los quisiera pegar con cemento, como tengo poquito cemento, pues los relleno de cal. Y entonces no van a quedar muy sólidos, van a quedar bastante frágiles mis muros. Bueno, nuestras células, cuando en lugar de darles el omega 3 que necesitan, las estamos formando de omega 6, pues es lo que estamos haciendo, como si le pusiéramos mucha cal a nuestros muros en las uniones, ¿sí? Y entonces van a ser membranas que van a ser rígidas, van a ser inflexibles y van a ser poco permeables. Y entonces no van a recibir la insulina como deberían. En esta parte de la sensibilidad a la insulina, el omega 3 es fundamental, porque es parte es responsable de la comunicación de las células con el resto del cuerpo. Y la insulina se comunica con las células, les dice, hey, ábranme la puerta, aquí vengo con un cargamento de glucosa. Y el 90% de la gente, a menos de que se suplemente en cantidades adecuadas, está deficiente de omega 3. 90% de la gente. ¿Ok? Entonces aquí es importantísimo tomar nota. Este suplemento sí o sí es requisito. De hecho, es tan requisito que es el suplemento más antiguo del mundo. La emulsión de Scott, el aceite de hígado de bacalao que a nuestros papás les daban y algunos de nosotros nos dieron de chicos, era omega 3. ¿Sí? Entonces, hay que entender que es fundamental. Ahora, no todos están hechos iguales, ese es otro punto. Ahora, ningún medicamento cura la diabetes.
De hecho, la insulina lo empeora, porque la insulina lo único que hace es hacerte más resistente a la insulina si tú no cambias tus hábitos, si tú sigues empacándote la Coca-Cola, si tú sigues entrándole al pan, si tú sigues comiendo la cantidad industrial de azúcar que estás comiendo, o si tú sigues sin poder manejar tus emociones y sin dormir. La insulina te va a hacer más diabético, porque lo único que está haciendo es echar más insulina y tus células se van a volver más resistentes. Es fundamental entender que la diabetes solamente se va realmente a tratar a través del cambio en el estilo de vida. Sin embargo, hay que quede súper claro que la diabetes tipo 1 no es reversible, el páncreas no recupera su función, necesitan todo el tiempo medicarse, pero también es fundamental que a través de la alimentación cuiden esos picos de glucosa. La gente que tiene diabetes tipo 1 tiene que ser muy cuidadosa porque no tiene un mecanismo regulador natural como el que tenemos nosotros cuando se exceden por alguna razón de glucosa. Y entonces es muy importante que la gente con diabetes tipo 1 tenga mucho cuidado en su alimentación para no provocar estos megapicos de azúcar y luego se inyectan demasiada insulina y se les baja demasiado el azúcar. Entonces luego se toman una Coca-Cola, se vuelve un ciclo vicioso. Ahora, la diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, sí puede ser prevenida y revertida con un estilo de vida saludable. No es determinante la genética en prácticamente ningún caso. Inclusive, habiendo un gen de diabetes, hay una ciencia que se llama epigenética que estudia la expresión de los genes a través del estilo de vida. ¿Qué significa esto? Yo seguramente traigo el gen del cáncer de mi mamá, de mi papá y de todos mis tíos. Es un gen que se presenta en cáncer de páncreas, en cáncer de seno, en cáncer de próstata. No me acuerdo, eran 5 cánceres que me dijo un doctor. Y pues tengo tíos con cáncer de páncreas, con cáncer de próstata, con cáncer de seno, pues entonces y mis papás y mi mamá cáncer de colon. Sin embargo, este gen en mí se va a manifestar de acuerdo a mi estilo de vida, ¿sí? Esa es la epigenética. Entonces, aunque tú me digas, es que tengo el gen de la diabetes, porque mis papás, en realidad lo más importante, en particular en la diabetes, es lo que estás viviendo, ¿ok? La diabetes tipo 3, por favor, trabaja en el estilo de vida desde ya. Es para mí la más dura, ¿no? Yo no me puedo imaginar que de repente mi papá me desconozca. ¿Sí? Lo vi con mi abuelita. Ella en sus últimos 3 años, vivió 93, ya se le iba el rollo fuerte, ¿no? Y de repente sí me reconocía, sí me saludaba, sí me platicamos, pero de repente se perdía. De repente decía, sáquenme de aquí, no estoy en mi casa, esta no es mi casa, tu tía me tiene atrapada. Yo decía, bueno, ¿qué pasó con mi abuelita? Pero así era, ¿no? Y no era, ya no era lo suyo Alzheimer, nunca fue diagnosticada con Alzheimer, fue demencia senil por sus 93 años, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero de veras, si puedes prevenir, por favor, prevén. Empiecen a cambiar hábitos desde ya, no se esperen a que se manifieste. La diabetes no cuidada puede acabar contigo en un año. Palabras textuales de una doctora oftalmóloga que lo tiene muy presente porque la ceguera en México, la causa principal de la ceguera es la diabetes, pero también es la causa principal de insuficiencia renal, la principal causa de amputaciones fuera de accidentes, además de todo, es la principal causa de incapacidad laboral, ¿no? La diabetes, principal causa de incapacidad laboral, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones fuera de accidentes. Pero además causa problemas de corazón, además causa hormigueo, ardor, dolor. Además, causa que pierdas tus piezas dentales, ¿sí? La diabetes mal cuidada te acaba en pedacitos. Es terrible y mucha gente no lo cree. Y en el caso de la gente que es amputada, muchas veces muere pronto de tristeza por sentir que pierde sus extremidades, ¿no? Y algo que me molesta tanto cada vez que voy al cine y veo los anuncios de Cinépolis, en donde te dicen, con tu donación o con tu compra en dulcería, nosotros operamos cataratas o problemas de la vista. Si los dulces que provocan la diabetes son la principal causa de ceguera en México. Entonces, a mí me parece absurdo. Primero te duele el problema y luego sigue comprando para ayudar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el tema de los suplementos, el omega 3
de 3 a 4 gramos todos los días es básico. Nada más que tu omega 3 tiene que ser europeo. Si es mexicano, si es americano, no está regulado. No tiene ningún control de calidad de ningún tipo. No existe en México, a menos de que esté certificado. Si está certificado por agentes independientes a la empresa en la que se los compras, entonces sí. Pero esto aquí, ni los de Costco, ni los de las farmacias del ahorro, ni los de doctores similares, esos no. Tienes que irte a marcas europeas o americanas o mexicanas que estén certificadas. Hay que cambiar la alimentación. En lugar de entrar a los pasillos del súper, hay que ir a dar la vuelta alrededor, irnos a las frutas, a las verduras, a los lácteos, a las carnes, todo lo que está alrededor. En los pasillos, nomás las leguminosas, los aceites saludables y los condimentos, pero todo lo demás, bríncatelo, bríncatelo. El ejercicio es fundamental porque los músculos van a quemar el azúcar que tú traes. De hecho, cuando yo embarazada me dio diabetes gestacional, me dijeron, después de cada comida vas a hacer ejercicio, vas a dar vueltas 20 minutos. Hay que cuidar la microbiota, porque dependiendo de la microbiota que tú tengas, es que tú vas a tener más antojo de azúcar, vas a tener esta adicción al azúcar. Entonces, si tú estás consumiendo muchos productos que no tengan fibra, muchos carbohidratos sin fibra, estás provocando tener más antojos constantemente. Entonces, muy importante esta parte. La frecuencia de los alimentos, una de las terapias más efectivas para revertir la diabetes es el ayuno intermitente. Nada más este tiene que ser bajo supervisión, en particular cuando la gente se inyecta insulina, ¿ok? Hay que comer muchas grasas saludables. El sueño, cuidar el sueño. Y bueno, aquí hay un punto de la salud que no hemos tocado, que es el asoleamiento para producir vitamina D. La vitamina D, que es la única vitamina que el cuerpo produce, está estudiada como básica para toda la salud del organismo, para toda la salud del organismo. Entonces, hay que buscar el sol de manera saludable para poder tener estos niveles de vitamina D adecuados, ¿ok? ¿Qué comemos? Todo esto con la gente. ¿Y qué como? Pues esto, comida real, comida del campo, comida de la granja. Esto es lo que hay que comer. Y bueno, casos en donde podemos decirte, ayudamos a la gente a revertir su problema. Ella estaba ya con una herida que le estaba gangrenando y empezó el programa con nosotros, salvó la pierna sin ningún problema. Este señor tenía una herida en el pie, pero terriblemente infectada. No le controlaban la glucosa. El señor era adicto a la Coca-Cola y al pan y nunca los quiso dejar. Pero entonces su hija le dijo, papá, si no quieres cambiar tus hábitos, no era excesivo, no tenía obesidad, era delgado, pero sí comía muy mal. Le dijo, pues a tomarte estos suplementos en dosis altas, si no quieres cuidarte. Y a los 15 días ya se había cerrado la herida, ya se había sanado la infección tan fuerte que traía. Rocío tenía parálisis faciales recurrentes. Llega con 500 de glucosa al hospital sin control. Ella se inyectaba insulina en altas dosis y tomaba metformina. Su hija, dentista, le dijo, mamá, conozco este programa, por favor lo haces. En el hospital les dijo, se van a tomar los suplementos del programa, por favor. Y en el hospital le dijeron bajo su propio riesgo y fue bajo su propio riesgo. Y Rocío recuperó la movilidad facial, no ha vuelto a tener parálisis faciales y ya dejó la insulina. Y bueno, David empezó el programa, hizo 8 meses del programa y en 8 meses dejó de inyectarse la insulina, monitoreándose con glucómetro en mano. Y bueno, este es uno de los casos que para mí más bonitos, porque ella es enfermera, Margarita, y compartió la historia porque como enfermera ella es especialista en el cuidado del paciente crítico, con especialidad en administración y docencia en enfermería, por lo que sabe de enfermedades crónicas. Y entonces nos cuenta que a su marido le dio COVID y dengue al mismo tiempo, y cuando no había vacunas todavía, ¿no? 4 meses después fue un chequeo de rutina y resulta que lo diagnosticaron con diabetes al hacerse estudios generales de química sanguínea, su hemoglobina glucosilada de 5.9, y el médico endocrinólogo le dijo que tenía diabetes tipo 2 y lo mandó a casa con una farmacia: metformina, libenxlamida, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, omeprazol y etcétera. Y le hizo el marido una pregunta al médico: oiga, doc, ¿y si me aplico con un cambio en el estilo de vida, acaso podré bajar mis cifras y olvidarme del medicamento poco a poco? A lo que el doctor le respondió: claro que no. Un diabético es diabético para toda la vida y eso lo tienes que aceptar.
Pero tú no te preocupes, si los hipoglucemiantes, o sea, los medicamentos para bajar la glucosa orales dejan de funcionar, la metformina, pues existe la insulina que es inyectable y si comienza a haber daño renal, entonces no te preocupes, eso sucede en la mayoría de los casos, pues existe la diálisis o la hemodiálisis o bien un trasplante renal. Siendo enfermera y conociendo bien el tema al escuchar esto, me jalaba los cabellos, salí con una rabia y frustración por su respuesta. ¿Qué pensaba? Si esto me lo dicen a mí que soy enfermera, ¿qué le dirán a una persona que ni idea tiene de lo mucho que puede servirle un cambio en su estilo de vida y que solo se queda con lo que le dicen los médicos? Es realmente agotador ver a los hospitales llenos de ignorancia y apatía por salvar vidas o mejorar la salud porque los pacientes siempre se basaron en lo que sus médicos les dijeron. Así se murió mi papá. Y confiaron en las recetas que les mandaron sin hacer absolutamente nada por su estilo de vida. Al salir de la consulta, le pedí a mi marido que me diera 3 meses para generar un cambio. Si al cabo de ese tiempo no se veían mejorías, consultaríamos a otro especialista. Yo ya había leído el libro de Sana sin esfuerzo del doctor Joseph Mercola junto con otros más y seguía a Gaby Molina, o sea, a mí, en redes, quien planteaba un cambio en el estilo de vida y decidimos iniciar. Pusimos en práctica los pilares del libro, o sea, los pilares del programa Sana sin esfuerzo y los resultados fueron fantásticos. En 5 meses mi marido bajó 16 kilos, yo bajé 10, pero lo más importante, su hemoglobina glucosilada bajó de 5.9 a 4.2 sin tomar un solo medicamento, ¿no? Y bueno, además de todo, ella se embarazó, un embarazo perfectamente sano, siguiendo los 9 pilares. Y así tenemos una y otra vez testimonios. Aquí tenemos una doctora que fue con su endocrinóloga que la felicitó por su excelente control de su glicemia. Le preguntó cómo lo había logrado y le comentó todo el programa de Sana Sin Esfuerzo. Le gustó mucho conocerlo y me pidió que lo continúe haciendo. Dice, y le dio cita hasta diciembre. Eso ya es este año, ¿no? Y me escribió a mí, me dice, estoy agradecida a ti y a todo tu equipo. Los pilares del programa son básicos para recuperar la salud. Muchas gracias. Y eso hizo en Chiapas con 2 hermanos con diabetes descontrolada, uno de ellos con 205 de glucosa con todo y fármacos y otro con 345 con hipoglucemiantes orales e insulina, o sea, metformina e insulina a la vez. Los dos quedaron en 100, el de insulina 84 y ya está disminuyendo las cifras de insulina con su médico, quedó sorprendido con la rapidez del control. Es real que si tú empiezas a atender la causa del problema, que es lo que comes, lo que sientes, el ejercicio que haces, básicamente son las 3 más importantes, entonces tú vas a empezar a controlar y a revertir tu glucosa. Y bueno, tengo a mi querida Eli aquí en los controles para ser la coanfitriona. Yes, ya estás coanfitriona, mi Eli, porque veo que hay 24 comentarios, no los leí, espero que tú sí. Sí. Cuéntame de las dudas que hay. Oye, te preguntan, ¿puedo comer palomitas de maíz si tengo diabetes? Si tus palomitas de maíz las hiciste con mantequilla y no con aceite vegetal y no son las de microondas, no le veo ningún problema. O sea, de las de antes, ¿no? De las que hacías así en la olla o en el air popper, o sea, en el que es de aire también, y les echas una chorreada de mantequilla sin problema. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, es que se me movió para acá. Bueno, que ¿dónde pueden ver la grabación? En mi página de Face está grabando, se está transmitiendo en este momento, ahí lo pueden ver, pero la persona que los invitó a esta charla les puede compartir la grabación. Gracias. ¿La demencia senil también es diabetes tipo 3? No necesariamente los médicos clasifican, y la verdad es que yo no sé cuál sea la diferencia con la demencia senil como tal, pero en el diabetes tipo 3 hay un problema con la glucosa. Ok. Sin embargo, Gracias. en todos los casos, el adoptar un estilo de vida saludable va a mejorar las funciones del cerebro, en particular el omega 3. La corteza prefrontal es esta, y esta es la del juicio. El 70% de la corteza prefrontal debería de estar conformada por omega 3. Pues, ¿qué pasa cuando no lo tomamos? ¿No? No, no. ¿Qué proporción debe de estar el omega 3 y el omega 6? ¿Uno a uno? Idealmente 1 a 1. Ese es el ideal. Correcto. Es que por aquí nos preguntaron que a una persona le salían unas cosas, no logro buscarla Ponte en el chat y muévete para arriba con la... ya. Sí.
Dicen Bueno, que con la palomera que nos dio Oriflame salen deli. Sí, yo me las como con salsa Valentina. sí. Dice, ¿qué tan rico es la comida de sana sin esfuerzo para una persona con diabetes? Pues voy a regresarte a la lámina donde se ve la comida. Sí, pues díganme ustedes, ¿qué se puede hacer con todo esto? ¿Qué guisos podemos preparar con esto que están viendo aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente al ver esto? ¿Qué podrían hacer? Todo, o sea, está todo. Pues yo creo, ¿no? O sea, a ver, la gente que me ponga en el chat, ¿qué se les antojó al ver esto? ¿Qué se les antojó preparar? No pusieron nada. No, no nos pusieron nada. Ya. Pollo Varios en guisados con michote, todo, verdura. dice, pues claro que todo, exacto. Un salmón salteado, una quesadilla, quesos rellenos, ya se me antojó. Caldo tlalpeño, un pollo a la jardinera. Sí, sí, o sea, todo. La clave es hacerlo con cosas reales, no con Suiza, no con aceite vegetal. Hay que usar manteca de cerdo, hay que usar aceite de coco, hay que usar aceite de aguacate, ¿no? Chiles rellenos. Nosotros hacemos unos chiles rellenos de queso y frijol con crema buenísimos. Es receta de mi mamá, ¿no? Alfredo ahí puso una foto. Sopa, tortillas, tamales, camarones, estilo de cena. Exacto. ¿Ya vieron? Ahora, muchos diabéticos lo que extrañan, con mucho gusto, José Manuel, son los postres. Mi querida Eli, déjame, voy por mi recetario. Muchas gracias. Ya leí por acá. Furúnculos. Ese es tu recetario. Ese es mi ¿Cuántas recetario. recetas tienes? 209 y tenemos otro. Pero entonces, no les voy a leer los guisos. Esos, fíjense, en el de Tin Marín, a ver, les ponemos a los niños, ¿qué quieren comer esta semana? Pues ahí van escogiendo ellos y vamos haciendo lo que ellos escojan, ¿no? Tenemos 40 postres, buñuelos, chocolates, conchas, dulces de caramelo, el mejor pastel de chocolate, galletas de almendra con nuez, galletas de amaranto, de chispas de chocolate, de jengibre, galletas de gelatina de café, gelatina de leche con zanahorias, gelatina de mango con kéfir, helado de vainilla, leche condensada, lechera sana sin esfuerzo, mazapán, mermelada, paletas de aguacate con leche, esas no las he hecho, fíjate. Pan de lote, pan de plátano. No sé ustedes, a mí ya se me hizo agua a la boca, leer besitos de nuez, pan de plátano. Sí, no. Entonces, bueno, el recetario no está a la Ajá. venta. El recetario es parte de lo que le damos a toda la gente que entra a Sana sin esfuerzo, ¿no? ¿Qué más les damos, Eli? Les damos una dotación de más de 15 videos donde les explicamos desmenuzadamente qué es Sana sin esfuerzo. Además, tenemos la lista del súper para que no se compliquen la vida yendo al súper. Les enseñamos a leer etiquetas para que las primeras veces no tengan bueno, las primeras veces se les va a complicar un poquito, Sí, porque claro. curiosamente los fabricantes los ingredientes los ponen bien chiquitos, Claro, pero después, mira, con la lista del súper, rapidito, vámonos. claro, exacto. Eh, y aparte les damos asesoría personalizada, o sea, es que Clases estaba de preguntando por cocina, aquí. clases de Ay, repostería, sí. ejercicio, yoga, ligas, o sea, son 21 cursos distintos porque lo que tenemos es una academia. Y en la academia, que ya estamos ideando una forma más fácil de organizar la academia para todo el mundo, porque son tantas, tanto lo que les damos que la gente luego no sabe. Me dicen, todas las clases se me hacen interesantes. Yo, entra a las que realmente vayas a aprovechar. No te preocupes cuando acabes este taller, porque tenemos talleres. Tenemos talleres que ya están grabados con nuestra psicóloga, ¿no? Por el tema de las emociones. Todas las mañanas tenemos una sesión con la psicóloga. Mañana, 9 de la mañana, Ciudad de México, por Zoom, no tiene costo, puedes entrar para ver cómo es esto, ¿no? Y bueno, Celia Pardo, veo que tiene la mano levantada y ya le abrí el micrófono. Celia, ¿cuál es tu duda? Hola Gaby, mira, me están preguntando, hay alguna persona que no puede hacer preguntas y me está pidiendo que te pregunte. Me dice, yo lo máximo que he traído de glucosa es 170
y me bajó a 109 sin nefremina. Solo la alimentación, pero quiero bajarla más. ¿Qué puedo hacer y cómo me puedo cuidar más? Sana sin esfuerzo. La respuesta es el programa. El programa les enseña cada una de las acciones, de los hábitos, de las conductas que necesitamos aprender para naturalmente tener nuestra glucosa en los niveles adecuados. Y en este tema de la alimentación, este recetario es básico, pero básico, porque mucha gente no sabe ni por dónde empezar en la comida. Y como son puros platillos sabrosos, lo mismo que come esta persona que quiera bajar sus niveles de glucosa, va a poderle dar a su familia, porque preparar un platillo para ti y un platillo para alguien más a la vez se vuelve, sobre todo si tu platillo es desabrido, se vuelve tortura china. A mí me parece como lo más cruel tener que hacer algo malo para ti, desabrido, y tener que preparar una comida sabrosa para tu familia. O sea, no comas pan enfrente de los pobres, es lo mismo. Entonces, si lo que te vamos a ofrecer es un programa con todo y la cocina incluida, y que si tú eres diabético, ¿cómo vas a aprender a hacer chocolates aptos para ti? No tienes idea cómo te vamos a ayudar. El costo del programa tiene distintos, ¿no? Puedes entrar en 2 modalidades, pero eso, como es un poco complicado de explicar aquí, la persona que te invitó te va a dar la información. Lo que yo te puedo garantizar es que si tú empiezas el programa, tú vas a ver mejorías en tu glucosa así. Me estaba enseñando Rosa Marta de Beto, su marido, que ya la trae en 100 todo el tiempo, en 90 todo el tiempo, estaba en 250, 300. No, llegó con 500 al hospital. Entonces, el doctor está sorprendido con los cambios. En 3 semanas, tú vas a ver una diferencia radical en tus niveles de azúcar. Radical. O sea, vas a ver, es más, vas a tener que ir con tu médico para que te baje la dosis de tu medicamento. Vas a ser muy feliz con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos hizo un poquito tarde, ya son las 10:05 allá. Mi querida Eli, todas las dudas que tengan ustedes se las va a poder aclarar la persona que las invitó. Y cuando haya un caso muy complicado, yo estoy siempre a su disposición, sin costo, para una consulta telefónica gratuita. Estela, si te pasaron el link, la persona que te pasó el link es la que te va a dar la información de a quién acudir, ¿sale? Porque además aquí, pues nosotros no podemos tomar los datos, la información, es muy complicado en el Zoom, pero la persona que te invitó a este espacio, esa persona te invitó porque te quiere mucho probablemente, o si alguien hizo alguna publicidad en Face y por ahí entraste al WhatsApp, a esa persona te va a dar la información de cómo. Somos un equipo de 60 coaches de salud, liderado por mí como la nutrióloga del equipo, pero además tenemos una colaboración con 12 médicos. Tenemos endocrinólogos, ginecólogos, nefrólogos, oncólogos, internistas, anestesiólogos, dentistas, especialistas de sueño, homeópatas. O sea, tenemos una colaboración, otros nutriólogos, con un equipo maravilloso al que, si tú necesitas más, los puedes consultar. Y ellos ya están trabajando con nosotros en el tema de la medicina funcional, ¿ok? Entonces, las personas que tengan trastornos psiquiátricos necesitan ir, obviamente, a terapia, ¿sí? Eso con un psiquiatra. Sin embargo, para todos ellos, las dosis elevadas de omega 3 y la alimentación les van a ayudar. Hicieron un estudio con presos, en 2 o 3 cárceles han hecho el estudio, y los presos son gente muy violenta, mucha de ella, ¿sí? No les atienden la parte para resolver su violencia. Les hicieron a la mitad de los presos una dieta en donde les daban el omega 3 y a la otra mitad no les daban el omega 3. En cosa de 3 meses, los índices delictivos, porque pues allá mismo cometen, ¿no?, violencia, los índices de violencia de la gente suplementada con omega 3 había bajado drásticamente versus los otros. Entonces ellos también tienen problemas mentales, pues, o sea, de esa iracundez, ese enojo, esa violencia, bueno, pues esos delitos, ¿no? Entonces, si a los presos les puede funcionar el omega 3, pues a cualquier persona le va a funcionar. No les hacen la comida como deberían, también les van a viajar, porque la comida impacta tus emociones. Entonces, una persona con problemas como el esquizofrenia, bipolaridad, cualquier cosa, trastorno psiquiátrico, se tiene que atender con un psiquiatra, pero no hablamos del tema de, para ellos, de la microbiota también es muy importante.
Muy, muy importante. Para la gente con trastornos psiquiátricos, psicológicos, la microbiota es fundamental porque se comunica con las neuronas, ¿ok? Y para eso la alimentación con probióticos que les damos los búlgaros. Oye, hoy me escribe Checo de Alemania que ya compró sus búlgaros para hacer su propio kéfir allá en Alemania y yo. Ay, por fin, qué padre. Compraba Ya va el a estar kéfir, tranquilo. compraba el kéfir, pero le salía más caro, ¿no? Pero Carísimo. ¿sabes lo que es para mí? Que mi hijo que está ya estudiando se lleva los hábitos desde casa y está dispuesto a hacer sus tortillas de maíz con su molino que le compramos o su cosa esa. Y hoy ya nos dijo, ya compré me dice, mis bichitos, mamá, compré mis bichitos para hacer mi kéfir. Que se llaman búlgaros, corazón, pero esto de darle a tus hijos esto es de lo más valioso que puedes darles para su vida, ¿ok? En el programa no tenemos psiquiatras, pero sí tenemos psicólogos, Ana Patricia, y estos psicólogos a lo mejor te pueden canalizar con un psiquiatra, ¿ok? Entonces, eso sí, psiquiatras no tenemos, pero bueno, a lo mejor valdría la pena buscar algún psiquiatra que esté de este lado. Sin embargo, hay una psiquiatra que a lo mejor te sirve seguir, se llama Marian Rojas Estapé, es española, y ella habla de todo esto del estilo de vida para los pacientes antes que medicarlos. Ella es maravillosa, Marian Rojas Estapé, ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos mañana, 8 de la mañana y el jueves. El jueves. El sobrepeso no es tu culpa, es culpa del gobierno americano, pero en Sana Sin Esfuerzo también lo puedes resolver, porque nos vamos a la raíz del problema. En todos los casos nos vamos a la raíz del problema. Que pasen buenas noches y nos vemos mañana temprano. Gracias, Eli, por estar pendiente. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye.